Amén, amén. ¿Quién lo cree? ¿Cómo fortalecer nuestro carácter en Cristo? Fue uno de los últimos temas que tratamos con el ministerio de jóvenes, con los jóvenes en los grupos de conexión durante el mes de octubre. Y el Señor puso en mi corazón quererles compartir algo adicional sobre este tema que tratamos con los jóvenes. Seguro muchos de ellos que están aquí, ustedes van a decir, eso sí ya lo vimos, pero yo quiero ahondar un poco más en un tema en específico y quiero que ustedes me acompañen. Amén. Hablábamos un poco de la diferencia entre el temperamento y el carácter. Explicábamos que el temperamento en su esencia se hereda y está muy ligado con las emociones, pero el carácter se aprende. Y es por medio del carácter que nosotros controlamos nuestro temperamento. ¿Entendidos ahí? Carácter y temperamento, porque hay digamos que una interpretación diferente cuando vemos que una persona es explosiva, habla fuerte, grita, es mal geniada, habla durísimo y nosotros decimos, wow, esa persona es de carácter fuerte, ¿verdad? Yo caí en ese error. Pero es lo contrario. Una persona así es de carácter ¿qué? Débil. Porque es el carácter el que le permite a uno dominar el temperamento. Luego esa persona es de carácter débil. Y entonces a los jóvenes, como a ustedes en este momento, yo les hacía la pregunta, si el carácter se aprende, entonces, ¿cuál debería ser el carácter que nosotros los cristianos deberíamos formar o modelar? Seguramente muchos de ustedes ya tienen la respuesta, pero para que me acompañen, vamos a Romanos 8, al versículo 29. Los cristianos que trajeron Biblia. ¿Quiénes son los cristianos que trajeron Biblia? Muy bien, muy bien. Préstele la Biblia al de al lado ahí, como para que no se sienta mal. Romanos 8, vamos a leer desde el 28 hasta el versículo 30. Ustedes lo van a tener ahí en la pantalla seguramente y me va a permitir leérselos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. El versículo 29 dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Dios quiere que nuestro carácter sea moldeado al carácter de Cristo. Él quiere que nosotros formemos el carácter de ¿quién? De Jesús. Cuando decimos que un cristiano debe formar el carácter de Jesús, significa modelar. ¿Han visto un modelo? ¿O las modelos? Es modelar no solamente las virtudes, sino también sus actitudes. No es solo, escúcheme, no es solamente conocer estas virtudes, no es solamente aprenderlas. Modelar el carácter de Jesús se trata de un proceso voluntario y continuo que implica cultivar virtudes como cuáles: la humildad, la compasión, la paciencia, la justicia y el dominio propio. Seguramente hay algunos más, pero estos son los principales. Escoger todas estas cualidades, todos estos principios bíblicos y ponerlos en práctica, ¿en dónde? En nuestra vida. Eso es modelar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Yo le puse como título a este mensaje, modelando humildad.
¿Alguien es aquí de la región de Antioquia en Colombia o de Risaralda? Levánteme la mano. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Se han escuchado mera humildad? Mera humildad. ¿Sí se acuerdan de esa expresión? Hoy es modelando humildad. La humildad, como acabamos de ver, es una virtud del carácter de Cristo, ¿verdad? Pero no más importante que las otras, pero en serio, desde mi punto de vista, un punto de vista humilde, valga el juego de palabras, es uno de los rasgos, escúcheme, más, pero más difíciles de formar y de modelar. Más cuando estamos en un mundo que se enfoca muchísimo y donde se premia la vanidad y el ego. Es, créanme, modelar la humildad hoy en día en medio de un tiempo tan hostil para el cristiano es prácticamente que un acto revolucionario desde mi punto de vista. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Modelar la humildad del carácter de Cristo tiene muchos beneficios, y de hecho ahorita más adelante vamos a ver cómo esta actitud, modelar la humildad, nos acerca a Cristo, a Jesús, pero también tiene beneficios, y este es uno de esos beneficios. Dice la palabra que si yo en mi corazón soy manso y humilde, ¿qué va a pasar con mi alma? Va a tener descanso. En un momento tan convulsionado, iglesia, en días tan pesados donde escuchamos rumores de guerras, problemas, que la economía se cae, que el uno le dijo al otro, que la noticia en la casa, los niños, todo ese afán del día a día, el Señor hoy te está diciendo seguramente a ti: hey, a través de la humildad en tu corazón, tu alma puede recibir descanso. Amén. ¿Quién toma esa palabra en esta noche? Ahora, no sé si ustedes como yo, por un buen tiempo pensaba que ser humilde era ser pobre per se. ¿No les pasaba eso? Yo pensaba que era lo mismo ser humilde y pobre. Para mí eso era igual y estaban en el mismo nivel, ¿verdad? Pero no. Y para eso quiero hacerles una pequeña puesta en escena. Yo quiero llamar, se me perdieron unos actores que tenía por ahí. ¿Dónde está Cristian y Juanda? Vengan por acá corriendo. Denle un aplauso a estos muchachos que fueron los únicos que dijeron que sí. Corran para acá. Mientras que ellos llegan acá, algo muy simple. Suban, muchachos. Simplemente quiero generar una expectativa. No quiero espoliar, se dice, lo que tenemos, pero esté a la expectativa, porque este diciembre va a ser un diciembre bien especial. Queremos como iglesia hacer algo de coinonía con la iglesia, así que quiero parar ahí, pero por eso estaba hablando de los actores. Ellos no sé si están en las obras, pero están aquí el día de hoy. ¿Y cómo están, muchachos? No, tú no estás en la obra, ok. No sé si usted, antes de empezar, quédense ahí tranquilos mientras que les toman fotos un momentico. No sé si ustedes como yo, hace unos años cuando vivíamos en nuestro país, nosotros después con mi esposa de que finalizábamos la jornada laboral, antes de llegar a la casa, parábamos en unos de estos, ¿cómo les podríamos decir hoy? Depanores móviles. ¿Sí han visto esos carritos móviles que hay en todas las esquinas? ¿En todos los países hay eso? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué venden en esos carritos? Arepa con chorizo, pupusas, perros, hamburguesas, pequeños también. Wow, también pequeños. Nosotros con mi esposa, antes de llegar, lo que hacíamos es íbamos y comprábamos un pequeño, una pupusa, y empezábamos a comer ahí. Si no lo llevamos para nuestro apartamento, lo comíamos ahí, ¿verdad? Y como mucha gente, como es en el exterior, eso es sobre el trotuar, ¿verdad? Sobre el andén, pues la gente lo que hacía era sentarse a comer en el andén, ¿verdad? Entonces ponte un nombre artístico hoy. Pepito Pérez, este es Pepito Pérez, muy artístico. Pepito Pérez llega, tiene mucha hambre, está llegando de casa y vas a comer. ¿Qué quieres comer? Comida. Bueno, sí. Sushi. Bueno, en este carro venden sushi, no, algo más popular.
¿Perro caliente? ¿Te gusta el perro caliente? Ok. Entonces Pepito Pérez toma su perrito caliente y se sienta en el en el andén a comérselo. Digamos que en ese mismo momento, dame un nombre de alguien famoso que tenga muchísimo dinero, que no sea futbolista, porque ya sé que estás pensando en un futbolista. Alguien que sea muy famoso y tenga muchísimo dinero. Pepito no. Vamos a ponerle Elon Musk, ¿ok? Resulta que Elon Musk, Elon Musk va caminando, va en su vehículo y pasa por al frente y resulta que a él le da hambre. Y se baja de su carro y va a comer ¿qué? ¿Qué vas a comer? Pizza. Entonces Elon Musk se baja de su carro, pide una pizza y se sienta al lado de Pepito Pérez. Aquí tenemos a dos personajes comiendo en el andén, ¿verdad? ¿Todos los ven? Coman, muchachos, ¿que no están comiendo? Ok. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál de estos dos personajes tuvo una actitud humilde? Este personaje, como yo, como muchos de nosotros, está haciendo algo normal, algo que en su rutina está bien. Nosotros, esa era nuestra cena, porque no había quien preparara la comida, y está haciendo algo muy normal, ¿verdad? Pero ¿quién está tomando una actitud humilde? Elon Musk. ¿Por qué? Gracias, muchachos, pueden sentarse. Un aplauso para ellos. Escuchen, iglesia. Este sí lo quieren anotar, uno no puede ser humilde si no tiene un estatus al cual puedas renunciar. Se los vuelvo a repetir. Uno no puede ser humilde si no tiene un estatus al cual puedas renunciar. Este personaje que lo hacía todos los días no estaba renunciando a ningún estatus, era algo normal para él. Elon Musk sí. Él pudo haber seguido derecho, haber ido al mejor restaurante, no solo de la ciudad, del país, mandarlo a cerrar completamente y comer tranquilo. Pero él se está despojando de una posición para estar comiendo con Pepito Pérez. Está en una actitud humilde en esta escena. Pero ustedes me dirán, bueno, no todo significa hacer obras de teatro. Acompáñenme a la palabra en Filipenses 2. Y para reforzar esta afirmación quiero que me acompañen a este relato donde encontraremos la exposición de humildad, la mejor o la más grande exposición de humildad a la luz de la palabra, y es la que encierra el mensaje de esta noche. Filipenses 2 del 3 al 8, si ustedes me siguen, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fuerte, ¿no? ¿Tiene alguien conocido? Espero que no se le venga a la mente, porque esto es de para cada uno. Dice el versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo, escucha esto, y este es el versículo, es esencia de este mensaje, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, escucha, de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y a la muerte de cruz. Yo creo que el Señor se merece un aplauso por ese versículo. Miren, yo no sé cuándo hay lecturas de la palabra que entran en lo más íntimo, que entran al corazón y reargullen. Esta es una de ellas. Dios dice, siendo Dios y no aferrándose a eso, en un acto de humildad se despojó de todo eso. Se despojó de todo eso y se hizo siervo, dice la palabra, semejante a los hombres. ¿Para qué?
para que tú y yo en esta noche, en este día, hoy, por una actitud de humildad, por una acción de amor, tú y yo hoy podamos tener acceso a ese hermoso regalo que ha sido dado por gracia, que es nuestra salvación. Amén. Un acto de humildad de Dios hoy nos permite a ti y a mí tener acceso a ese hermoso regalo que el Señor nos promete. Jesús nació en Belén un 24 de diciembre, ¿verdad? No, ¿cómo así? No, es un 25, aquí es el 25, ¿tampoco? No, mentiras, no vamos a entrar en esa discusión. Sabemos que no fue un 24 de diciembre, ¿verdad? Pero bueno, ese día que Jesús nació otro bebé. Quiero irme un poco al ejercicio que hicimos ahorita, ¿verdad? Ese día nacieron muchísimos bebés, seguramente. Pero en ese caso vamos a hablar que nació otro bebé. Y uno de ellos era Jesús, ¿ok? Pero ese segundo bebé que nació por un acto de humildad. No, seguramente fue planeado en la casa o no fue planeado en la casa, pero ese segundo bebé no nació por un acto de humildad. Jesús sí nació ese día como un acto de humildad. Jesús se despojó y Jesús renunció a ese estatus para ser semejante a los hombres. Iglesia, moldear o modelar humildad como carácter de Jesús es un acto que surge de adentro hacia afuera. Es algo que viene desde acá, desde mi posición. No es algo, como dicen por ahí, una expresión meramente exterior, no. Humildad significa renunciar a nuestro orgullo, a eso que constantemente estamos buscando, que es reconocimiento, que es estatus. Modelar humildad significa pensar que no podemos solitos en esta vida. Es renunciar a nuestro orgullo. Modelar humildad significa no creerse la última Coca-Cola del mundo. Es entender que necesitamos de los demás, que necesitamos de alguien, y en este caso que necesitamos y dependemos del Señor. Este es otro relato que quería compartirles, está en Lucas 18, del 10 al 14. Y me parece supremamente poderoso porque antes de leerlo yo les podría decir que yo antes de leer este relato podría decir o podría hacerme la pregunta: ¿y por qué ser humilde? Bueno, como ¿por qué tengo que ser humilde? Vamos a leer y ponga mucho cuidado en el último versículo para que tenga respuesta a esa pregunta. Dice Lucas 18 del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Bueno, esto es también un juego de roles. Si usted sabe y puede estar en alguno de estos lugares, es válido si el día de hoy usted va a renunciar a eso, ¿ok? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escuche cómo oraba este fariseo. A ver si se le hace conocido. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que estaba al lado de él. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dice la palabra en el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, mira la posición de él, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús, versículo 14, para finalizar este relato: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Wow. Iglesia, lo contrario a humildad, lo opuesto a humildad, ¿qué es? El orgullo. Y el orgullo nos lleva a tener muchas veces una actitud farisea, como este fariseo del que estábamos hablando aquí. Me refiero a esas personas que se sienten mejor que los otros, con más estatus,
porque oran más fuerte, porque oran a viva voz, porque publican en todo el día 30 oraciones, vaya a saber uno si realmente las hace, publica en sus redes que ayuda, que da servicio, que ofrenda. Eso es una actitud farisea, es una actitud externa. De hecho va muy en contra de la palabra, porque el Señor dice que es en la intimidad donde vamos allí a encontrarnos con Él. Dios quiere que seamos humildes. Él se agrada de aquellos que aún teniendo talentos, dones, habilidades y recursos físicos como posiblemente los tenía este publicano del cual estábamos hablando, aún teniendo todo eso, Dios se agrada de aquellos de los que renunciamos a todo esto para ser vulnerables y aceptar nuestra dependencia de Dios. Dios se agrada de aquellos que renuncian a todo eso y aceptan que somos o aceptamos que somos vulnerables y que dependemos todos los días de Él. Dice primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El carácter de Jesús se moldea o se modela en nuestras vidas a través de las pruebas, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Que el carácter se forma a través de las pruebas. Mi consejo, de verdad, después de leer todo esto, y especialmente allí el versículo 14 que leíamos ahorita, donde dice que porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mi consejo en esta tarde es: humillémonos al avance antes de que las situaciones o las consecuencias o el mismo Señor se encargue de humillarnos, no por rabia, por amor, porque es a través de la prueba y de la humillación que ese carácter de Cristo, la humildad, se forma en nuestras vidas. Ahora, modelar la humildad nos acerca a Cristo. Les decía allí al inicio que hay beneficios, pero quiero compartirles hoy 5 cosas por las cuales ser humilde, modelar humildad en nuestras vidas nos acerca más a Jesús. La primera de ellas es: la humildad nos acerca a Jesús porque nos hace reconocer la necesidad o nuestra necesidad de Dios. ¿Sí me entendieron esa primera? Modelar la humildad nos acerca a Jesús porque a través de ella nos hacemos o nos permitimos reconocer la necesidad que tenemos de Dios. La humildad implica darse cuenta de que no puedes hacerlo por ti mismo y que la fuerza que necesitas proviene de Dios. Esto te lleva a depender de su gracia en lugar de depender de tu propia fuerza. Segundo, modelar la humildad nos acerca a Jesús, ya que nos hace vivir en obediencia. Vivir en obediencia. Un corazón humilde busca obedecer la voluntad de Dios todo el tiempo. Jesús fue el ejemplo máximo de esto. Se sometió a la voluntad del Padre, incluso hasta la muerte, ¿verdad? La humildad te impulsa a hacer lo mismo, a someternos a nuestra autoridad y a nuestras autoridades terrenales. La humildad nos permite honrar a nuestras autoridades. Ahora, ¿por qué también la humildad nos acerca a Jesús? Porque nos hace enfocarnos en Dios y en los demás. Les decía que estamos en un mundo, en una sociedad actual donde el egocentrismo, el premio a la vanagloria está a la vuelta, está en los celulares. Modelar humildad nos hace enfocarnos en Dios y en los demás. La humildad te ayuda a dejar de centrarnos en nuestros propios deseos y en nuestros propios logros y enfocarnos en Dios. Y esto tiene como resultado, iglesia, la honra. Y no solamente la honra al Señor, sino la honra a los otros.
al que estamos sirviendo, al que amamos, a las personas que tenemos en casa. A través de la humildad, yo honro a las personas que están a mi alrededor. Modelar humildad nos acerca a Jesús también, porque nos hace aceptar la gracia del Señor, la gracia de Dios. Escucha esto: la humildad es necesaria para recibir la gracia de Dios, porque se opone a los orgullosos. Al vaciarte del egoísmo en tu corazón, le permites a Dios que Él llene ese espacio y se te revele a ti. La humildad te permite aceptar la gracia de Dios. Y ese quinto punto es: ¿por qué la humildad me acerca a Jesús? Y es porque a través de ella, a través de modelar la humildad, nos hace adoptar una actitud de siervo. La semana pasada el pastor nos hablaba y tuvimos una prédica espectacular respecto al servicio. Modelar la humildad en nuestros corazones nos permite adoptar una actitud de siervo. Jesús modeló la humildad al servir a sus discípulos lavándole los pies. Un cristiano humilde imita esa actitud de servicio, viendo su valor no en la grandeza personal, no buscando algo personal, sino en el servicio a los demás. Si alguien desde hace una semana tenía todavía o tiene dudas, precisamente porque no siente servir, no nace todavía, no está esa carga en su corazón de servir en la iglesia, de servir en la comunidad, seguramente esto es algo para ti el día de hoy, donde el Señor te está diciendo: hey, ven, modela humildad en tu corazón, porque esta virtud, este carácter de Cristo a través de la humildad te va a permitir tener un corazón, despertar en ti una actitud de servicio para honrarlos a ellos, no a ti, no para vanagloria tuya, sino para exaltar a aquel a cual estás sirviendo. Ya para finalizar, iglesia, quiero que me acompañen a Mateo 5. Mateo 5, seguramente muchos lo han leído, el Sermón del Monte, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Muchos estudiosos dicen que este es el capítulo clave para entender realmente qué es lo que debemos hacer o cómo es el reino de los cielos. Pero yo creo que simplemente me acompañen leyendo esa primera bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos ¿qué? Es el reino de los cielos. La palabra pobres allí, el original se llama o es tojos o tollos, que significa mendigar. La palabra pobres, como en muchos otros versículos de la palabra, significa mendigar. Y la mendicidad, escucha esto, no necesariamente demuestra necesidad. La mendicidad no demuestra necesariamente necesidad. A la luz de la palabra, en algunos casos bíblicos, la mendicidad era un recurso para demostrar humildad. No significa necesariamente pobreza física, sino por el contrario, humildad. Mendigar es una herramienta para demostrar humildad, para mover a Dios a misericordia. Hay un relato que no lo vamos a ver acá, está en Marcos 10 creo que es, sí, Marcos 10, sobre el ciego. ¿Recuerdan? ¿Alguien me dice quién es el ciego que está allí en Marcos 10 al final? Bartimeo, hijo de Timeo. Estudiosos de la palabra dicen que el simple hecho de que esté el nombre de él, porque Jesús hubo muchas sanidades que recuperaron la vista, pero este es el único milagro donde se le da nombre a quien lo recibió: Bartimeo, hijo de Timeo. Y ustedes saben que cuando había específicamente se nombraba de quién era hijo, era porque tenía una posición. Incluso allí en este relato, lo leerán en la casa, habla que en algún momento, cuando él estaba mendigando, dice que él salió a mendigar
para ver que cuando pasara el Señor o un profeta o alguien pudiera hacer un milagro. Y mientras él mendigaba y pasó Jesús, él tiró su capa. Y en esa época las personas que tenían capa también eran normalmente que tuvieran un estatus. Luego la conclusión puede ser de que este hombre no tenía una necesidad física, física la tenía, perdón, pero de riquezas, no era pobre, pero él se vistió de mendicidad. Él empezó a mendigar como herramienta de humildad para llamar, para apelar a misericordia al Señor. Por eso es válido cuando leemos esta bienaventuranza decir: bienaventurados los humildes, pero ya entendiendo cuál es el contexto. No es algo físico, es algo interno. Bienaventurados los humildes en espíritu, porque de ellos, dice la palabra, es el reino de los cielos. Iglesia, la humildad nos permite acercarnos al Señor, y el mejor modelo es Jesús, como lo leíamos, quien se despojó de todo, y dice la palabra, no se aferró a nada de eso para venir por ti y por mí. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie, estamos finalizando. Y mientras te pones de pie, yo quiero que cierres tus ojos, porque decíamos y hablábamos que lo contrario a la humildad es el orgullo. Y yo quiero que hoy tú permitas que el Señor en tu corazón borre toda traza, toda huella que haya de orgullo en esta noche. Que seas tú permitiéndole al Señor su carácter, y específicamente esta virtud de humildad, que llene tu corazón. Ya vamos a orar, pero yo me siento supremamente amado, porque yo, como estoy seguro que la mayoría de los que ustedes están acá, soy inmigrante. Somos inmigrantes en este mundo, pero también somos inmigrantes en este país. Y yo sé que muchos hemos pasado, algunos están pasando y algunos van a pasar situaciones donde se van a sentir humillados. Yo entiendo que es estar aseando un baño y preguntarse: Señor, ¿es que realmente tomé la mejor decisión? ¿Es que traerme a mi familia a este país fue la mejor decisión? Yo sé que seguramente ese sentimiento ha pasado por tu cabeza mientras estás haciendo un trabajo que no deseabas, repartiendo comida, aseando. Pero saben, el Señor nos trajo con un propósito tan grande a esta nación, que es necesario que sean humillados. Es necesario que se queden allá en ese país los títulos, los lugares, las posiciones. Es necesario que tú te humilles en este país. No porque seas menos que los demás, es porque el Señor quiere que tú formes en tu vida el carácter de Jesús, aquel que se despojó de absolutamente todo por ti y por mí. No sientas que esto es un castigo de la vida. El Señor está utilizando esa situación, o la ha utilizado, para formar en tu corazón un corazón humilde. Y esto es temporal, créeme, iglesia. Esto es temporal, porque el Señor nos ha traído a esta nación con un propósito más grande. Pero Él necesita corazones humildes que puedan servir a aquel que lo necesita sin buscar un beneficio propio. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Hoy yo te doy gracias, Padre amado, por ese sacrificio de cruz, Señor.
por ese acto de humildad, Señor, el haberte despojado de lo más preciado, Señor, de tu Hijo amado, solamente por amor a tu pueblo, solamente por amor a mí, a nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque en esta noche podemos entender que ese acto de humildad, Señor, que se convirtió en un acto de amor, hoy nos permite, Señor, tener acceso a los reinos, al reino de los cielos, Señor, a ese hermoso regalo, a nuestra salvación, Padre, inmerecida. Señor, y hoy te pido, Padre amado, que tú quites de nuestros corazones toda marca, toda traza de orgullo, Señor. Hoy te pido especialmente, Señor, que seas tú limpiando nuestras vidas, nuestros corazones. Trae mansedumbre, Señor, trae amor, pero sobre todo, Señor, llénanos de esa humildad, Señor, que viene desde lo más interno, Padre amado. Esa humildad, Padre Santo, que clama todos los días para moverte a ti en misericordia, Señor. Esa humildad, Señor, que nos haces dependientes de ti todos los días, Señor. Gracias, Señor, porque tú hoy estás haciendo algo en nuestras vidas. Tú hoy nos estás trayendo revelación a nuestro corazón, Señor. Y hoy descansamos en ti, Señor, porque tu palabra lo dice. Aquellos que reciben esa humildad en su corazón y la modelan y la ponen en práctica, ellos recibirán, ellos y su alma recibirán descanso, Señor. Así que te damos gloria a ti, Señor, en esta noche, Señor. Gracias a ti, Padre amado, por permitirnos hoy haber recibido de tu palabra, Señor. Gracias porque el día de hoy, Señor, hoy podemos entregarte a ti todo aquello que nos pesa, Señor, todo aquello que hemos venido cargando y que no nos ha permitido, Señor, seguir adelante. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Vamos a terminar adorando al Señor, dándole gracias al Padre. Pero recuerden, yo creo que se lleven en su corazón el día de hoy esa palabra, humildad, y que le pidan al Señor en su intimidad que Él les permita realmente moldear y modelar ese carácter de Jesús para que seamos luz a donde vayamos. Amén. Dios les bendiga, iglesia.